Veamos otro ejemplo, por ejemplo, la función f de x, una función definida por partes, por ejemplo, que sea igual a -3 si x es menor que 1 y sea igual a x al cuadrado si x es mayor o igual que 1. Este tipo de discontinuidad vemos que algo pasa raro en 1. ¿Cómo es el gráfico de esta función? Si x es menor que 1, por acá está el 1, por acá está el 1. Si x es menor que 1, esto vale, -3 es una función constante en -3. Este es -3, es una función constante hasta acá, hasta el punto que si x es menor que 1. Hasta el punto que si x es menor que 1. Si x es mayor o igual que 1, esto es x al cuadrado, es una función de este tipo, que incluye al 1. Entonces, estas discontinuidades que se llaman de salto también se las llaman discontinuidades esenciales. Acá, si observamos el límite cuando x tiende por izquierda va a ser igual a cuando x tiende por izquierda, x tiende por izquierda al 1, su límite va a ser -3, y cuando tiende por derecha al 1 va a ser 1 al cuadrado, va a ser 1 el límite de esa función. 1. Es decir, que los límites laterales de esta función no coinciden, es decir, que no existe el límite cuando x tiende a 1. Es por esto que es una discontinuidad también de tipo esencial esta, o de salto también se le llama, donde yo tengo que, para graficar, levantar el lápiz y seguir en otra parte graficando esta función. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, de discontinuidades, para que identifiquemos nuestras discontinuidades. Entonces, concluyendo, tenemos discontinuidades de tipo esencial, son las que tenemos que levantar el lápiz y seguir graficando. Este es un tipo de discontinuidad esencial, evitable. Discontinuidad evitable. Tengo que levantar el lápiz y seguir graficando discontinuidad evitable. Y discontinuidad esencial pueden ser aquellas donde yo tenga, como dijimos, asíntotas verticales, que son este tipo de rectas donde mi función se parece a esta recta en el infinito, por ejemplo. Esta es una recta donde yo debo levantar y continuar en otra parte del gráfico dibujando mi función f. Y también es esencial, como la que graficamos recién, una discontinuidad de este tipo, que son las de salto. Por ejemplo, esta discontinuidad es una discontinuidad también del tipo esencial. Esencial, evitable. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, la función f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más x menos 2. Entonces, lo primero que hacemos es sacar el dominio de función. ¿Cuál es el dominio de función? Usamos las restricciones que hemos aprendido. Son todos los x que pertenecen al dominio de función, son todos los x tal que x cumple con algún requisito. ¿Hay un logaritmo? No hay logaritmo. ¿Hay raíz de índice par? Tampoco hay raíz de índice par, pero sí hay una línea de división. Por lo tanto, todo lo que está debajo, tal que x pertenece a los reales, tal que todo lo que está debajo de esta línea de división, x cuadrado más x menos 2, sea distinto de 0. Esa es mi restricción del dominio. Entonces vamos a dar entonces cuáles son los puntos que hacen esto que sea igual a 0. Podemos buscar las raíces de esta función. Vamos con la formulita esta que ya sabemos: menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c. Esta formulita que ya se la saben, sobre 2a. Es decir, que x va a ser igual a menos b, que vale menos 1, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 1,
menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 2, sobre 2a, que es 2. X va a ser igual a, acá tenemos menos 4 por menos 2 es 8 más 1, 9. Esta raíz de 9 es 3, entonces me va a quedar menos 1 más 3, me va a quedar 2 dividido 2, me va a quedar 1, y menos 1 menos 3 me va a quedar menos 4 dividido 2, menos 1 menos 3 me queda menos 4 dividido 2, me queda menos 2. ¿De acuerdo? Entonces mi dominio de mi función son todos los reales menos el menos 2 y el 1. Entonces, ¿dónde voy a analizar yo la continuidad de la función? Y yo analizaría en estos puntos donde algo raro debe ocurrir ahí. Entonces, vamos a ver qué pasa en estos puntos. ¿Qué pasa en f menos 2? Existe f menos 2, valúo y esto me queda menos 2 al cuadrado, me queda 4 menos 1, 3, y abajo me queda 0. 3 dividido 0 no existe, por lo tanto ya sabemos que es discontinua mi función en este punto. Veamos entonces qué pasa con el límite de mi función. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más x menos 2? Valuamos y esto me da menos 2 al cuadrado, me queda 4 menos 1, me queda 3. Y acá me queda menos 2 al cuadrado, 4 menos 2 me queda 0. 3 sobre 0 en el límite sí existe, esto es igual a infinito. Entonces, si el límite me da infinito, no existe el límite infinito, esta es una discontinuidad del tipo esencial. Discontinuidad del tipo esencial. Veamos qué pasa ahora en 1. F en 1. Valúo mi función en 1, me da 1 al cuadrado, 1 menos 1 me da 0. Y abajo 1 al cuadrado más 1 me da 2, menos 2, 0, me da 0 sobre 0. Tampoco existe la imagen del 1, como ya sabemos, obviamente porque no pertenecen al dominio. Y veamos qué pasa con el límite cuando x tiende a 1, de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más x menos 2. Esto me da 1 al cuadrado, me da 1 al cuadrado 1 menos 1 me da 0, y abajo me da 0 sobre 0 indeterminado. Veamos si podemos levantar esta indeterminación. Arriba tenemos una diferencia de cuadrados. Esto es el límite cuando x tiende a 1. X cuadrado menos 1 al cuadrado, podemos decir, es una diferencia de cuadrado, lo podemos expresar como x menos 1 por x más 1. Y el denominador, ya conocemos las raíces del denominador que son 1 y menos 2, es decir que lo podemos expresar como x menos 1 por x más 2. A es 1, por lo tanto, esto es multiplicado por 1. Nunca olvidarse ese a, que va a complicar las cosas, complica un poco cuando se lo olvidan, y si a no es igual a 1. Entonces, x menos 1 multiplicando arriba con x menos 1 multiplicando abajo se me va. Valúo a ver si puedo levantar la indeterminación, me queda 1 más 1 me queda 2, y abajo me queda 1 más 2 me queda 3. 2 tercios. Existe al límite y es finito, por lo tanto, esta es una discontinuidad de tipo evitable. Discontinuidad evitable en x igual a 1. En x igual a 1 ocurre una discontinuidad de tipo evitable. Esta es que yo levanto el lápiz y sigo dibujando. En x igual a menos 2 existe una discontinuidad de tipo esencial. Así como debemos resolver estos ejercicios de continuidad. Ver, sacar el dominio, ver en esos puntos donde puede ocurrir algo, algo extraño, y ahí analizo la continuidad. Si me da discontinuo, tengo que clasificar esa discontinuidad en esencial o en evitable. Hacemos uno más.
Hacemos un ejercicio más. Por ejemplo, veamos este ejercicio. Lo primero sacamos el dominio. Son todos los x pertenecientes a los reales tal que. Como existe esta línea de división, todo lo que está por debajo, x cuadrado menos 1, tiene que ser distinto de 0. Tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, el dominio de mi función, ¿quiénes hacen 0 esto? El 1 y el menos 1, es todos los reales menos el 1 y el menos 1. Todos los reales menos el 1 y el menos 1. Entonces, vamos a ver qué pasa con la continuidad en estos puntos. Veamos. ¿Qué pasa f en 1? F en 1 me da 1 arriba y abajo me da 0. No existe, por lo tanto es discontinuo. Obviamente me da 0 porque no pertenece al dominio de función. Saco entonces el límite. El límite cuando x tiende a 1 de x al cubo sobre x cuadrado menos 1. Valúo, arriba me da 1, 1 al cubo 1, y abajo me da 1 al cuadrado 1 menos 1 me da 0. 1 sobre 0 me da infinito. Límite infinito, por lo tanto, es una discontinuidad del tipo esencial. Veamos qué pasa con f en menos 1. F en menos 1, valúo, me da menos 1 al cubo, me da menos 1, sobre 0, no existe. Por lo tanto, tenemos una discontinuidad. Si tenemos una discontinuidad, entonces hacemos el límite de x al cubo sobre x al cuadrado menos 1, cuando x tiende a menos 1. Y esto me da, arriba me da menos 1, y abajo me da 0, también me da, en este caso me da menos infinito. Es una discontinuidad también del tipo esencial, porque el límite no es finito, por lo tanto esta función tiene dos discontinuidades esenciales en los puntos 1 y menos